Hola, soy el maestro Cristian Camacho y hoy vamos a hablar del liberalismo económico. Bueno, antes de empezar a hablar del liberalismo económico, es importante recordar qué sucedió en el famoso siglo de las luces, mejor conocido como la Ilustración. Por favor, contesta en tu cuaderno, en un parrafito, ¿qué es la Ilustración? Excelente. Bueno, ya que has contestado sobre la Ilustración y ya hemos visto todas las cosas que se descubrieron en el siglo de las luces, todo el cambio de pensamiento, y se podría decir que fue la continuación del Renacimiento, a la par de la Ilustración también surge el liberalismo económico. ¿Cómo podemos explicar el liberalismo económico? Bueno, lo explicaremos con las ideas de Adam Smith. Adam Smith es un economista que empieza a retar la forma de pensamiento de la época. Antes existían los fisiócratas, que eran unos pensadores que planteaban que la riqueza de todo país y de toda nación pues se iba a hacer con la agricultura. Sin embargo, Adam Smith empieza a decir que no, que la agricultura no iba a ser la riqueza de las naciones, sino que la riqueza de las naciones se tenía que basar en la industria y el comercio, que para la época era algo muy escandaloso porque la gente tenía miedo de no producir agricultura porque pensaban que podían caer en hambruna. Entonces, imagínate dedicar, por ejemplo, un espacio de tierra para tener borregos, para cortar la lana y de ahí hacer algunas prendas, pues era escandaloso. Pero al parecer Adam Smith tenía razón, porque con la lana del borrego que se utilizaba en estos terrenos, no para la agricultura, se lograba tener una mayor ganancia y Inglaterra empezó a tener más bonanza, que Inglaterra fue uno de los primeros países que entra en este modelo de liberalismo económico. El cambio se empieza a abandonar y la gente empieza a ir a las ciudades, y en las ciudades van en busca de trabajar en las fábricas. Entonces se empieza a crear un nuevo modelo de ciudadano que ya no es campesino, sino ahora va a ser parte o trabajador de alguna fábrica, o como le llamaban en la época, proletario. También aquí vamos a entender que Adam Smith, aparte de impulsar la industria y el comercio, hablaba de la ley de la oferta y la demanda. Él decía que el Estado no debería de intervenir en los asuntos económicos, en los negocios, sino que existía una ley natural y que se debía de dejar de manera libre para que la economía fluyera y la riqueza pudiera reproducirse. Y es así que la ley de la oferta y la demanda, pues tú sabes que por ejemplo, tú puedes ofertar algún producto, pero si la demanda es poca, pues entonces el precio puede fluctuar. Sin embargo, cuando el producto tiene demasiada demanda y no tienes la manera de reproducir más, pues entonces los precios suben. Esto debe ser una ley natural. Los precios van fluctuando en el mercado, y el Estado no debe de intervenir ni de decir esto debe de costar tanto o esto no debe ser así, sino que deben de dejar que esto fluya naturalmente. El término que se empezó a utilizar se llama laissez-faire. Laissez-faire significa dejar pasar, dejar hacer. Y para la época esto fue un nuevo cambio de pensamiento que vino junto con la Ilustración. Entonces imagínate cómo las personas estaban enfrentando estas nuevas ideas. Dentro de esto también vamos a encontrar a intelectuales que empiezan a hablar sobre la forma de gobernar, y las personas que ya empezaron a entrar al comercio, a la industria, estos nuevos burgueses, dueños empresarios, dueños de las fábricas, estos comerciantes a gran escala, empezaron a sentirse un poco con peligro de tener que enfrentar a un rey y que todavía la iglesia estuviera metiendo sus manos. Y es por eso que surge el laicismo. El laicismo es
empezar a quitarle y a restarle el poder al Estado. Esto era sumamente importante para que los negocios se pudieran dar y para que pudiera venir esta forma de pensamiento que planteaba Adam Smith y que representa el liberalismo económico. También estas personas que empezaron a acumular capital, lo que querían pues era participar en las decisiones de Estado, y es así cuando se empieza a crear el Parlamento, que muchas veces pues fueron algunas personas que estaban ahí para recomendarle al rey las cosas que tenía que hacer, y otras veces también ya le restaban poder al rey. Y después ese parlamento permaneció porque fue parte de los líderes que ya se eligieron democráticamente. Aquí ya se empieza a plantear la idea del voto, de la democracia, del parlamento, de una nueva forma de gobierno que no tenga que ver con la monarquía, pues porque esto era más conveniente para poder llevar a cabo estas ideas económicas. Por eso surge el laicismo. Y el laicismo, esta palabra que ya habíamos visto en el tema pasado de la Ilustración, pues tiene que ver con quitarle a la iglesia muchos cargos o obligaciones que tenía. Por ejemplo, la educación se la empiezan a arrebatar a la iglesia, los trámites civiles como actas de nacimiento, actas de defunción y diferentes certificados empiezan a pasar a manos del Estado, y la iglesia se empieza a alejar un poco del poder, porque antiguamente, antes en el feudalismo, en esta época del obscurantismo que ya hemos platicado, pues la iglesia era la que fundamentaba o sustentaba a los reyes, porque decía que Dios había querido que estuvieran ahí los reyes, y por eso no se los cuestionaba. Pero ya para este siglo, para el siglo XVIII y para el movimiento del liberalismo económico, pues se hace fundamental tener que estar debatiendo y hablando, disertando sobre cómo se debe de gobernar para poder generar la riqueza. Vamos a cerrar esta unidad con una pequeña síntesis. La síntesis va a ser sobre el liberalismo económico. Explícame, por favor, en 3 párrafos de 4 renglones en tu cuaderno, ¿qué es el liberalismo económico y cuáles son sus características principales? Aparte, te voy a dejar una lectura aquí en tu carpeta de evidencias para que puedas revisarla y apoyarte y puedas complementar esta clase. Excelente, hasta luego.